En el Día Internacional del Libro, aquí en QTF, Gonzalo Oliveros, vamos a platicar de los libros de texto. Y lo resumo de una manera muy simple. Los libros de texto en México van a manipular a la infancia mexicana para que su ideología vaya de acorde con el franquismo, el nazismo, el comunismo soviético y el socialismo venezolano. No hay nada más que explicar. No están hechos por expertos en cada materia, por gente que tenga conocimiento en cada materia, sino está hecho por 1,800. Estamos hablando 1,882 personas que participaron en los nuevos contenidos, que es un misterio quiénes son, y que existe un contrato de confidencialidad de 5 años para el contenido de estos mismos, o sea, para que ellos no puedan hablar de este tema. Es gravísimo, Gonzalo, porque ahí sí es meterle a los niños, a la infancia mexicana de primaria, de todo primaria, de libros de texto, una ideología comunista como la venezolana, como el franquismo, como el nazismo, como el comunismo soviético. ¿Y por qué va a pasar esto así, de un plumazo, Gonzalo? ¿Qué opinas? Que puede haber la intención, pero... A ver, tienes enfrente de ti, Fernanda Familiar, una computadora, una tableta y un teléfono, ¿no? Hoy en día, la infancia tiene acceso a esto también. No te voy a decir que todos, y no te voy a decir que absolutamente y cada uno de los niños en este país puedan tener internet y que puedan hacerlo. No, sería una mentira y sería ser demagogo y populista. Pero de que tienen las posibilidades de entender la vida mucho más allá de un libro de texto gratuito, la tienen. Es una diferencia a lo que pasaba contigo y conmigo hace 20, 30 años y lo que pasaba con el presidente López Obrador y con la señora Gutiérrez Müller y con Marx Arriaga y con toda esta bola de señores que piensan que hoy se puede moldear la ideología a partir del control gubernamental. No, ya no es así. Tampoco lo es en Venezuela y por supuesto no lo es en nuestros lugares en donde se están inspirando, porque la España de Franco o la Alemania de Hitler no podrían haber llegado tan lejos con las posibilidades tecnológicas que existen hoy en día bien utilizadas. Esto es muy importante. O sea, en ese entonces la propaganda y la manipulación era mucho más sencilla de poder ser implementada a partir de estos textos y a partir de mensajes gubernamentales que se dieran en los periódicos o a través de las pintas o a través de las cartulinas que se pegaban en las calles o a través de la radio, porque no existía la tecnología para que la gente pudiera concientizarse. Sí, lo van a intentar. Ya lo están intentando y lo intentan de todas formas. Lo hemos visto. Bueno, en esta semana, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Solo en esta semana, ¿eh? No me voy más allá. El video está manipulado, pobre diputado, lo están tratando de chantajear, miren el no sé qué, están tratando de ir en contra de nuestro proyecto de nación. Solo una persona puede llevar a cabo esa transformación de la Suprema Corte, si no, todos los que están en nuestra contra son unos corruptos y así me puedo seguir. Lo intentan, pero se estrellan contra la realidad y se estrellan contra esta posibilidad que hoy existe de poder saber más a partir de la tecnología, cosa que además aceleró la pandemia. Así como los aceleró a ellos en este proceso porque se dieron cuenta que los hilos están yendo, no tan rápido como debiera ser a partir de los hechos y de la realidad, la verdad es que la pandemia aceleró la manera en la cual la gente utiliza la tecnología. No es lo mismo la manera en la cual la gente se informaba hace un año a como se informa hoy. Mira, solo el día de ayer se dio a conocer que los mexicanos estamos leyendo más. Que las mujeres, de hecho, leen más que los hombres. Que ahora están leyendo alrededor de 4 libros al año. Dirán ustedes, sigue siendo muy poco en comparación a países industrializados, ¿cierto? Pero antes se leía 1. O sea, estamos avanzando y esa lectura y esa posibilidad de conocer será el primer dique
que tenga este intento, vuelvo a decirlo, no lo estoy negando, no estoy ni siquiera dudándolo. ¿Y por qué no lo estoy dudando? Pues solo es cuestión de escuchar a Marx Arriaga y ver que efectivamente él trata de imponer una ideología a niñas de 15 y 16 años en un encuentro que tiene con alumnas de secundaria, desde la locura que puede dar el poder. Lo que tiene que hacer el ciudadano es estar con la cabeza muy fría y los pies muy calientes. Y sí, mira, durante mucho tiempo yo fui a una escuela privada en donde sí se leían los libros de texto, pero los libros de texto se contrastaban con otro tipo de libros, tratando de sacar una mayor eficiencia de lo que puede ser la realidad. Y yo creo que es la manera en que tendrán que hacerlo muchos maestros, que quiero ser muy enfático aquí. Una cosa es que el poder quiera cambiar la historia y otra cosa es que permee hasta abajo. Porque también puede ser que muchos se traten de ser doblegados a partir de dinero, como lo estaba platicando Pascal en una pregunta que hice hoy. Pero la inteligencia no se puede doblegar y yo confío en que habrá cientos de maestros en este país que no querrán caer en este tipo de artilugios. Mira, en algún punto yo sí debatiría este tema. Hay que señalar también que es una muestra de control que intenta imponer la 4T y eso no es menor. Eso no es menor. Además, con recursos públicos y medios gubernamentales. Pero a ver, Fernando. No, perdón. Ellos no tienen por qué disponer de el dinero de los mexicanos para implementar un sistema que los mexicanos no aceptan. Pero todos los políticos y todos los gobernantes lo han intentado. Salinas de Gortari cambió los libros de texto y hubo un gran escándalo en su momento porque el secretario de Educación era Zedillo. Luego lo intentó hacer también Vicente Fox. Lo hicieron los del PAN a partir de que no querían ciertas cosas que tuvieran que ver con educación sexual. Se quitaron las clases de civismo. Todos han intentado moldear la educación a partir de su ideología y la ideología de su partido. A mí no me sorprende. No me sorprende bajo ninguna circunstancia y menos lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Y hay que entender que cuando se tuvo que votar, 30 millones de personas dijeron, hey, yo quiero eso. Es así la democracia, desgraciadamente. Ahora bien, si la democracia hace que se imponga gente que hoy en día está traicionando lo que prometió o lo está intentando de imponer para que no cambien las cosas como lo hicieron los priistas durante muchísimos años en este país, muchísimos. Estamos hablando desde 1929 hasta el año 2000. Pues hay que alertarlo. O sea, tú tienes toda la razón en decir, oye, no es posible. Sí, pero desgraciadamente es algo que han hecho todos los gobiernos cada vez que llegan al poder. Todos, los gobiernos federales, los gobiernos estatales, los gobiernos locales. Es un mal de los políticos. Creer que pueden moldear la realidad y el pasado a partir de su experiencia y su ideología. Lo que tiene que hacer con uno como ciudadano es criticarlo, denunciarlo y, por supuesto, hacer que la gente, a partir de estos datos, tome mejores decisiones. Yo te lo digo desde otra trinchera. A mí me parece muy delicado que adoctrinen a través de los libros de texto. Si bien antes cometían errores históricos e inventaban su propia historia, tú abrías un libro de biología y hablaba de biología, y de química y hablaba de química, y de física, porque los que conocían la materia, la que fuera, incluida la de civismo, desarrollaban la materia. No, hoy no. Hoy no son los expertos los que conocen las materias quienes desarrollan el contenido de estos libros. Hoy son los leales a la idiosincrasia de Andrés Manuel López Obrador y del Foro de Sao Paulo los que están encargados del contenido de los libros de texto. Es muy distinto. Fernanda, en China también adoctrinaron, sin la posibilidad de medios como Internet que les hable de algo distinto a lo que dice el gobierno, pero también controlan los contenidos. Aquí tenemos otras opciones, pero la 4T también quiere controlar esas otras opciones, por eso las leyes que están imponiendo con los biométricos y otras tantas cosas. ¿Pero de qué me estás hablando, Fernanda? Si se supone que los que hacen las leyes hoy rompieron la Constitución para ampliar el plazo del ministro presidente y lo hicieron felices.
Estamos hablando de que efectivamente lo están haciendo mal, desgraciadamente o agraciadamente para los que votaron por ellos, están sustentados bajo el voto, como lo hicieron en su momento los priistas y los panistas.